¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos este viernes de culto especial. Antes era viernes de varones, ahora es presentación para varones y hermanas. Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo. Y el día de hoy, hermanos, hablaremos acerca del mejor camino. La lectura va a estar basada en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y la lectura clave va a estar en el libro de Jeremías 6:16. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios para poder iniciar con este tema. Dios nuestro, gracias te damos, Padre, por este día. Y gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das. Te agradecemos tanto que podamos compartir con nuestros hermanos y con los visitantes, Padre, tu palabra. Y ahora que escudriñaremos en ella, Dios, rogamos que seas tú el que hable a través de mis palabras. Úsame, Dios mío, perdona mis pecados. Todo esto y más te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias, hermanos. Y ahora quiero que participen conmigo. Hagan sus comentarios en la barra, en la parte de abajo. Viene el punto para compartir. Pero también hagan sus comentarios, hermanos, acerca de lo que vamos a estar platicando y estar hablando en este tema, el mejor camino. Vamos a hacer esto un poquito más interactivo. Yo voy a dar algunos de los versículos y me gustaría que comentaran acerca del versículo clave que vamos a hablar y de lo que ustedes opinan acerca del tema también. Esta va a ser una manera de que nosotros podamos ver que ustedes están interactuando con nosotros ahí en sus casas. Vamos a leer libro de Hebreos capítulo 1. La lectura viene desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Pero vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, y en los postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí es la comunicación. Lo primero que nos está hablando y nos está diciendo acerca de cómo nosotros debemos de comunicarnos y cómo nosotros debemos de recibir las noticias. La lectura clave, Jeremías 6:16. Busque en su casa Jeremías 6:16 y no lo voy a leer en este momento, pero quiero que usted participe a través de sus comentarios y poder interactuar junto con nosotros. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Va a llegar ahorita un momento en el cual le voy a dar el siguiente versículo. Como introducción podemos ver, leyendo Jeremías 6:16, habla acerca de los caminos. El buen camino para servir es antiguo y Dios lo señaló desde mucho tiempo atrás. Vivimos ahora en tiempos de tecnología y grandes cambios en nuestras áreas materiales, grandes edificaciones, proyectos millonarios. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estás caminando por el buen camino? ¿Estás guiándote por el camino que Dios te muestra? Los primeros dos caminos que aprendemos cuando estamos en la escuela dominical es que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y no nada más es desde ese punto de vista que lo vamos a ver. Lo vamos a ver desde el punto de vista de Hebreos. Habiendo hablado Dios muchas veces, Él le mostró este camino mucho tiempo atrás. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. Ahora nos habla a nosotros a través de su Biblia. Y nos habla acerca de esta nación de Israel a través de los profetas. ¿Se acuerdan ustedes del relato del rico y Lázaro? Lucas 16, 19 al 31. Pero quiero que comentes, por favor, acerca del versículo 29. Busca en tu Biblia en el versículo 29 mientras continuamos con el tema. En otra parte, Dios les provee las tablas de la ley y todos los requisitos para seguir. De acuerdo a Deuteronomio, capítulo 13,
versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. O sea, no nada más es andar, sino también seguir. Y yo te pregunto ahorita, hermano, ¿tú andas en el Señor? ¿Y tú sigues en ese camino que Dios te ha mostrado? Dios por medio de Moisés le habla al pueblo dándole los requisitos para caminar con él. Les advirtió lo que podrían hacer y también lo que no deberían de hacer. Y esta fue una de las cosas, desde ese punto de Deuteronomio, que les pidió que no podían hacer. Seguir en pos de los dioses ajenos. Y aquí es donde viene la clave, versículo 6:16 de Jeremías. Si alguien ya lo tiene, por favor, coméntelo. Le advierte al pueblo le advierte al pueblo acerca de los falsos profetas y que fomentan la adoración a otros dioses, y ahí les dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad, de acuerdo a Jeremías 6:16. Dios no está en contra de las nuevas ideas, sino a favor del discernimiento. Entonces, cuando escuchamos esta idea atractiva, pues tenemos que examinarla cuidadosamente antes de entusiasmarnos. Y yo te pregunto, regreso al punto de los caminos. ¿Has hecho un alto en el camino ahora en este tiempo? ¿Sigues caminando igual? ¿Has hecho lo que Dios habla a tu corazón a fin de cambiar ese camino? ¿De mejorar ese camino? Había un camino muy bonito y había un camino lleno de piedras y lleno de espinos, dice la Biblia. Y yo te pregunto, ¿por cuál camino andas? ¿Por el camino fácil? ¿Se te hace mejor el camino fácil? Debemos de preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Entonces aquí hay un punto muy importante. Debemos de aprender a ver cuáles son los caminos que Dios nos pide que andemos, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. ¿Se acuerdan? En esos caminos que Dios nos muestra. Dios le muestra al pueblo de Israel lo equivocado que estaban, los caminos que ellos andaban, que no eran los caminos de Dios. Y así mucha gente, pensando en sus caminos, creen que son mejores que los caminos de Dios. Y a nosotros nos piden preguntar por las sendas antiguas. El profeta Jeremías le recuerda al pueblo de Israel de lo que él había sacado y de lo que había hecho Dios por ellos. Y hasta dónde los había introducido. O sea, desde que los sacó de la tierra de Egipto hasta ese pueblo, hasta ese lugar que Dios les había puesto como tierra prometida. Pregúntese, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué te ha mostrado Dios en sus caminos? ¿Qué te ha hecho saber? ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Qué te ha hecho transmitir a los demás a través de sus caminos? Jeremías le había dicho al pueblo que preguntara a Dios lo que Dios había hecho por ellos a través de los profetas, a través de los mandamientos. Escuchen las maravillas que Dios ha hecho y después andad en él. Dios les aseguraba al pueblo que si volvían de sus caminos, hallarían descanso para sus almas, hablando acerca de esa salvación. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, a preguntar, ¿cuál es el mejor camino? ¿Qué es lo que has aprendido? Porque ¿qué crees que pasó con el pueblo de Israel? Después de esa parte que Jeremías los invita y les dice, convírtanse, párense, pregunten, ¿cuál es el mejor camino? Y le contesta el pueblo de Israel,
el desprecio. No andaremos. No haremos lo que Dios quiere. Y yo lo traslado a este punto y dijeran ellos mismos, no vamos a hacer lo que el pastor nos está indicando. ¿Por qué tenemos que andar siguiendo nosotros las indicaciones del copastor? ¿Por qué nosotros debemos de estar siguiendo las indicaciones que nos está dando cada uno de las personas que trabajan con el pastor? ¿Les suena lógico? ¿Han escuchado esos comentarios? Es lo mismo. Es lo mismo que el pueblo de Israel estaba ahí. Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 13, ¿se acuerdan? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Te has encargado de que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, no nada más escuchen de la palabra del Señor. Te has encargado de que tu familia, y no me refiero a nada más los que están en tu casa, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, sepan la obra redentora de Jehová, lo que había hecho por ellos. Porque en este ejemplo de Jueces, la generación completa no murió y la nueva generación no sabía. ¿Qué significaba? Que nunca hubo comentarios para fomentar lo que Dios había hecho por ellos. Y dejaron de seguir a Jehová y empezaron a hacer lo malo delante de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿se acuerdan? Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor de con ellos. Oye, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú conoces los dioses de tus vecinos? ¿O tus vecinos conocen a tu Dios? Eso es importante saberlo. Y que estaban alrededor de los Baales, los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces, aquí nos cuenta y nos relata en este capítulo 2 de Jueces el desprecio que tenía Israel por su Dios. Y es necesario entender, hermanos, que todo esto tiene un trasfondo: el no seguir el camino de Dios. Se fueron tras Baal, Astarot, la diosa de la fertilidad, del amor sexual, y por eso Jeremías les pone un relieve en el mensaje, ya que el pueblo de Israel siguió haciendo lo malo y pronto se olvidaron que los había sacado de la tierra de Egipto, y pronto se olvidaron y se fueron en pos de otros dioses. Deuteronomio capítulo 28. ¿Alguien ya tiene algún comentario acerca de Jeremías? Póngalo, por favor. Ponga el comentario acerca de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Pone en relieve Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Y he aquí tú eres a ellos como el cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las van a poner por obra. ¿Cuánta gente hay que no se conecta? ¿Cuánta gente hay que no está leyendo su Biblia? ¿Cuánta gente hay que no está orando? ¿Cuánta gente ves que asistía antes de esta situación, asistía al templo y a veces no se metía? Y a veces de estar escuchando el sermón se salía y ya no regresaba. O que simple y sencillamente estás conectado y no estás escuchando lo que Dios tiene para ti. Ezequiel 33 dice: pero cuando ello viniere, y viene ya, o sea, cuando se acerquen, sabrán que hubo un profeta entre ellos. O sea, el pueblo sabía y iba a escuchar a Ezequiel, pero era nada más a fin de enterarse. A ver, ¿qué es lo que nos tiene que decir? No les interesaba escuchar el mensaje de Dios. Solamente querían oír, pero no poner en práctica. Y te pregunto, ¿tú oyes?
¿Tú escuchas? ¿Tú buscas el camino? Sí. Debemos de ser ejemplo hacia con los demás. Debemos de nosotros mostrarle a los demás cuál es el verdadero camino. ¿Cuál es? El Señor dice, Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. O sea, investiga, adéntrate en la palabra del Señor. Y pregunta cuál es el buen camino. Y no nada más dice pregunta, dice andad por él. Y es una situación y es una acción y es un requerimiento del cristiano que tiene una promesa. La segunda parte dice, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra alma. Pero ellos no quisieron andar. Ahora estás tú en este punto, estás en el camino, y yo te pregunto, ¿estás en el camino recto? ¿Estás en el camino que Dios quiere que estés? ¿Estás en el camino donde Dios te está prosperando? Gracias a Dios. Qué bueno que estás ahí. ¿Hay tropiezos? Claro, somos humanos. ¿Podemos llegar a caernos? Claro, claro que sí. Pero es preferible continuar en ese camino a dejar de hacerlo. Nosotros debemos de aprender, hermanos, a distinguir el camino del Señor. Dice que es angosto. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Aquí no vamos en grupo. Aquí cada uno del crecimiento tuyo es personal. Tu fe aumentará de acuerdo al conocimiento de la palabra del Señor. Tus experiencias van a ir cambiando, van a ir mejorando, van a ir alternando con lo que Dios te está enseñando todos los días a través de su palabra. La llevaremos a la práctica y obtendremos resultados. Pero si sigues haciendo las cosas de la misma manera, obtendrás los mismos resultados. Si haces las cosas de diferente manera, obtendrás diferentes resultados. Y era lo que les decía a Jeremías, y era lo que les decía a Ezequiel. Busquen, pregunten, cambien. Y ellos dijeron que no. En este momento, Dios te está hablando a tu corazón y te está pidiendo que seas mejor. Te está pidiendo que seas un paso más, que crezcas un centímetro más en tu espiritualidad a través del buen camino. ¿Qué te falta? ¿Entrega? ¿Tiempo? Ahora lo hay. Ahora hay tiempo de poder hincarnos y orar a nuestro Señor. Hay tiempo de poder leer su palabra. Hay tiempo de poner en práctica lo que nosotros estamos haciendo día con día. ¿Cuánto sabes de la Biblia que no le has compartido a tus compañeros del Facebook? ¿Cuánto sabes de la Biblia que no le has compartido a tus compañeros de Instagram? De Twitter. Yo te reto, hermana, a que hagas un video. Haz un video y súbelo. Súbelo a tu portal. Declárale al mundo que eres cristiano. El primer paso del buen camino. Declárale al mundo que estás en pos de lo que Dios te pide y no de lo que los demás quieran hacer. Esto como inicio. 5 minutos. Nada más es hacerlo 5 minutos. Habla de lo que Dios te ha dado. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a compartir acerca del buen camino en el que andas. Empieza a compartir del buen camino en donde Dios te ha puesto. Oremos a nuestro Dios. Dios nuestro, gracias te damos, Padre, porque nos has mostrado cuál es el mejor camino. Gracias, Dios, porque nos haces ver a través del pasado y a través de la Biblia que tú mismo comentaste y tú mismo les mostraste cuál es el buen camino. Y nos haces ver, Dios mío, cómo tu pueblo que tú escogiste, hubo gente que nunca te quiso seguir.
Y ahora, Dios, nosotros estamos dispuestos a seguirte, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a continuar. Bendícenos grandemente, Padre eterno. Ayúdanos ahora en este proceso que tenemos de pandemia. Bendícenos para poder continuar adelante y llevar a cabo el reto de poder empezar a mandar el mensaje a través de nuestras redes sociales acerca de tu buen camino. Bendícenos, ayúdanos, Dios mío. Todo esto y más te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Y continúen en cada una de las transmisiones de nuestra página de Facebook. Pasen buena noche. Gracias.